Y dando paso al orden de los asuntos, tres columnas hoy sobre todavía el despido de la secretaria del DACO. Y hablaremos de eso ahorita porque esto aparenta tener también, más allá de la función pública de la administración de turno, un ribete político que es súper evidente para todo el mundo y no necesariamente por la destitución, sino por el brillo de la secretaria o la pasada secretaria del DACO, Valery Rodríguez Erazo. Pero vamos para allá ya mismo. Porque mientras tanto, y ya saliendo del cierre gubernamental del gobierno federal de los Estados Unidos, hay cosas que son secuelas de los incidentes que provocaron ese cierre, que tenía que ver con dinero al final del día. Y como he venido destacando, a Puerto Rico no nos fue tan mal, inclusive en comparación con otros territorios de los Estados Unidos. Y tenemos un nuevo anuncio que no lo hace el comisionado residente. Nuevamente, la directora de PRAFA, Gabriela Boffelli, le roba el tiro al comisionado. ¿Y a qué me refiero? Se autorizan fondos para reforzar la seguridad fronteriza marítima en Puerto Rico. De acuerdo con la Administración de Asuntos Federales, no la oficina del comisionado residente, se espera que la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA en inglés, para el año fiscal 2026 vaya a votación esta semana en la Cámara. Y entre otros aspectos, el proyecto de ley autoriza $901,000 millones para la defensa nacional, un aumento de $8,000 millones por encima de los niveles del año anterior. Esta legislación incluye la Ley de Autorización de la Guardia Costera de 2025, que reautoriza la financiación y los programas de la Guardia Costera de los Estados Unidos y sus operaciones fiscales 2026 y 2027. La legislación incluye disposiciones que impactarán directamente y mejorarán la seguridad fronteriza marítima en Puerto Rico. Un poco por lo que está pasando con el narcotráfico y el reconocimiento de la frontera que se había quedado un poco olvidada y rezagada por los intereses de la capital federal de Washington, ¿verdad? De los Estados Unidos en Washington, D.C. Las disposiciones incluidas en el proyecto buscan fortalecer la capacidad operativa, transparencia y modernización tecnológica de la Guardia Costera, con un énfasis particular en la región del Caribe y Puerto Rico. Y nuevamente les recalco, esto lo conocemos por voz de Gabriela Boffelli, y nuevamente vuelve a madrugar a Pablo José Hernández en cuanto a otro asunto súper importante para Puerto Rico. Y evidentemente esto tiene que ver quizás con la afiliación política y el activismo político que ha desempeñado el comisionado residente en favor de los demócratas, que muy bien lo pudieran colocar en una buena posición para el año que viene, si es que ocurre el que el Partido Demócrata prevalezca en el Congreso. No se ve tan claro que pudiera pasar en el Senado federal, pero por lo menos en la Cámara se vislumbra que pudiera ocurrir un cambio y que entonces Hacienda como speaker o como presidente, ¿verdad? Figura máxima, Hakeem Jeffries, que ha sido un colaborador cercano de el comisionado residente Pablo José Hernández. Pero en lo que eso pasa, ocurren asuntos como este, que evidentemente es una política del Partido Republicano y que parece que la directora de PRAFA está mucho mejor informada que el comisionado residente y anuncia este tipo de medidas que impactan directamente a Puerto Rico y que es legislación en el Congreso del cual el comisionado es parte hasta la hora que es hoy, 10 de diciembre del año 2025. El comisionado se ha investido, ¿verdad?, de su activismo político en favor de los demócratas, sigue hablando y que del Obamacare,
que es lo que provocó el cierre de gobierno federal. Y eso está muy chévere para hacerle oposición a los republicanos allá, pero eso tiene consecuencias. Y aquí está el resultado directo de eso. Nuevamente, al igual que ocurrió cuando se reabrió el gobierno en Estados Unidos, conocemos lo que está pasando y las intenciones del gobierno por voz de la directora de PRAFA y no del comisionado residente por el cual votaron mucha gente, inclusive miembros del Partido Nuevo Progresista. Y la directora, como buena comunicadora que es, le pone un pie al frente nuevamente al comisionado y lo deja rezagado en un asunto medular para la seguridad y para el desarrollo económico de Puerto Rico, porque ese dinero que se va a invertir aquí promueve otro tipo de actividad también, no es secreto. Y esto son cosas muy importantes. Pero mientras tanto, por razón de lo que hablábamos ayer acerca de de la propuesta del congresista Darren Soto, pues reaccionó el comisionado. A eso sí reaccionó. Y dice, la inclusión del Estado Libre Asociado como opción en el plebiscito descolonizador de Puerto Rico, según propuesto por el congresista demócrata Darren Soto, creó debate sobre la relevancia de la posible medida entre los líderes políticos en la isla. Para el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, las expresiones de Soto en torno a la inclusión del ELA en una consulta de estatus representan la democracia, o respetan más bien, la democracia puertorriqueña y el resultado de las pasadas elecciones, donde recibí, dice Pablo José Hernández, la mayor cantidad de votos. Agradezco su deferencia a la voluntad del pueblo de Puerto Rico, dice Pablo José Hernández. Sin embargo, aseguró que su prioridad al momento no es el estatus, aunque describió a Soto como un aliado. ¿Cuál es su prioridad entonces, comisionado? Porque un asunto tan medular y tan importante para Puerto Rico como la seguridad fronteriza, como $1 billón que se le va a destacar y a proporcionar y a obligar para esos efectos en las costas de Puerto Rico, no es usted quien nos lo dice. Tiene que ser la directora de PRAFA. Entonces, ¿dónde están las prioridades? ¿En hacerle política a los demócratas? ¿En buscarse enemigos de gratis en el Partido Republicano? ¿En no poder llevar a cabo un esfuerzo combinado bipartita para el bienestar de Puerto Rico? ¿Para eso fue que obtuvo tantos votos aquí? Yo me sospecho que no. Pero, mientras tanto, ahí está la directora sacándole ventaja al comisionado. Y se lo llevo diciendo, estas alianzas con los demócratas, ahí está lo que le hizo Nidia Velázquez, que gracias a Dios ya vamos a salir de ella, y Alexandria Ocasio-Cortez también, y todo ese grupo de demócratas cuyas prioridades están trastocadas en otros asuntos que no necesariamente es el bienestar del pueblo norteamericano y mucho menos de los puertorriqueños. Y si sigue con esa juntilla, como hizo también con el alcalde de Nueva York, que llegó como un Doberman y terminó como un Popi Chihuahua en la Casa Blanca cuando fue a reunirse con Trump, pues mire, aquí está el resultado, en blanco y negro. Siga haciéndole política a los demócratas a ver por dónde le va. Porque los republicanos, mire lo que le hacen. Es sencillo. La comisionada residente lo hizo. La gobernadora cuando era comisionada residente. No hay que reinventar la rueda. La rueda está inventada. Un poquito para allá y un poquito para acá. No deja de ser menos demócrata. Hakeem Jeffries no lo va a querer más o querer menos. Porque al final del día toda la política es local. Y al igual que los 435 congresistas y los 100 senadores, todos procuran el bienestar de su territorio. Que para hacer eso hay que ganar elecciones. Perfecto. Pero lo que pasa es que le siguen madrugando iniciativas que el gobierno federal está manejando antes de que usted inclusive las pueda comunicar. Allá usted, si quiere seguir en ese camino. Ayer ocurre otra situación con esto de
el procesamiento de la joven Antoniesca Avilés por el asesinato de Gabriela Nicole Prats. Y es que se había sometido, tanto para Elvia Cabrera, su madre, como para ella, los abogados de cada una de las partes habrían sometido mociones de desestimación por diversas razones. En el caso de Antoniesca, lo que busca su defensa es devolverle la jurisdicción y el procesamiento al Tribunal de Menores. Y eso pues obviamente tiene un tipo de beneficio o un tipo de atenuante a la consecuencia que muy bien pudiera enfrentar. Y se posan diferentes argumentos, que algunos de ellos pudimos hablar con la licenciada Ruiz Ramos ayer aquí, y que tienen que ver con la capacidad cognitiva de esta joven. Y que se dice que ella, de acuerdo a una evaluación, creo que en inglés y matemática, del año pasado del Departamento de Educación, no demostraba tener la capacidad suficiente, a pesar de que ha estado tratando de culminar su grado de educación superior, ¿verdad? De escuela superior, mientras ha estado reclusa en el departamento o bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección. La vista preliminar fue pospuesta hasta el 11 de diciembre, lo cual es mañana. Mientras tanto, se siguen batallando todo este tipo de mociones como preámbulo a hacer la determinación si se va a juicio o no. Y ocurren varias cosas y varios argumentos que se han tratado de traer a la atención al tribunal de cómo se condujeron los procesos investigativos. Y además de este asunto de la capacidad, si es juzgada como menor o como adulta. Y al final del día, las abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal hicieron sus planteamientos en términos de lo que les estoy diciendo en cuanto a las evaluaciones que se le han hecho a la joven por parte del Departamento de Educación en un momento dado. Y obviamente el Departamento de Justicia se opone. Y además de lo que había sido la orden de Mordaza y todo lo que ya conocemos acerca de un alegado documento que existe, o no alegado, ya, ¿verdad?, trascendió que existe y que trae el asunto de cómo se manejó lo que parece ser el primer interrogatorio de la joven y quién estaba velando por sus mejores intereses allí. Y esa parte es importante porque en un momento dado estaba la licenciada Zulmari Albeiro representando a ambas imputadas de delito antes de que se presentara acusación o se centrara inclusive la investigación sobre ellas dos, porque no se sabía si había más gente mínimamente. Y por ahí fue el asunto y hubo un documento con una firma y con unas aseveraciones o unas expresiones que alegadamente vinieron de la joven y que ahora se trae todo el cúmulo de circunstancias porque impactan el procesamiento de la menor o de la que era menor en ese momento, así también como la de su madre. Ahí pudiera haber hasta un eximente aquí. Esas expresiones que ocurren en ese documento no necesariamente liberan de responsabilidad a ninguna de las dos, by the way. Lo que pasa es que contrastan con lo que debería ser los mejores intereses de una persona que está siendo objeto de ese tipo de cuestionamiento en ese momento dado y que redundan luego en una acusación criminal. Y hay muchas preguntas que hay que hacerse ahí. Algunas de ellas sobre quién debió conocer o a quién debió le apercibido de que ese documento existía y que no sea hasta ahora que sabemos lo que ahí existe, por voz de quién, autorizado por quién y quién estuvo presente y qué sabía y qué no sabía y por qué se le permitió hacer esa expresión, por qué se le permitió plasmarlo por escrito. Las interrogantes son variadas y deben crear sospecha y los abogados o las abogadas están haciendo su trabajo de hacer esos cuestionamientos porque ellos no estaban en esa etapa, ellos no habían entrado en el caso cuando eso. Y eso incide a cómo las autoridades, que el gobierno es uno,
Y mire que aquí se cometieron errores, como por ejemplo que fuera el secretario del Departamento de Salud a hacer el análisis físico de esa joven, que lo cuestioné aquí y tuve, ¿verdad?, la controversia con la licenciada Janet Parra a los efectos, que me parece que al final del día van a terminar llamando al doctor Víctor Ramos a sentarlo en algún sitio a preguntarle acerca de esa evaluación, que era lo que yo decía y que Janet decía que no. Pero trascendido y superado esa controversia, la fiscal Silda Rubio, quien litiga el caso junto con el fiscal Orlando Velázquez, reiteró la posición del Estado a que se desestime el caso por falta de jurisdicción y que la imputada sea juzgada como menor, como solicitó la defensa. Los argumentos de la defensa más bien parecen dirigidos a la presentación de la defensa de inimputabilidad, que no es lo mismo que no procesabilidad, son dos cosas distintas. Término que se utiliza para referirse al estado mental de una persona al momento de cometer el delito. Recordó que, de ser esta la controversia, la defensa tenía 20 días para así establecerlo por escrito. Y es muy correcto lo que dice la fiscal Rubio. Y la solicitud de inimputabilidad y de no procesabilidad corresponden, y lo he explicado aquí anteriormente, al momento al que se argumenta que el imputado o imputada de delito o no puede cooperar con su defensa o no conocía la magnitud y la consecuencia del acto que estaba llevando a cabo. Esa es la diferencia entre uno y otro, sin extenderme mucho. Pero culminada la vista y la determinación de la juez de que no, vamos para adelante. Aquí no te compro el argumento ese de que porque se había evaluado que la nena tenía, creo que 10 meses o 10 años y 7 meses, según las destrezas de matemáticas e inglés, no le minaba su capacidad para saber si estaba haciendo algo malo o algo bueno. Y ante esta determinación, ya la Sociedad para la Asistencia Legal ha dicho que está contemplando inclusive ir al apelativo. Esto obviamente retrasaría los procesos, pero se sigue creando la duda. Y los jueces, por muy conocedores que sean del derecho, también leen periódico y ven este programa. Y saben, y conocen, y se enfrentan todos los días a cómo el Cuerpo de Investigaciones Criminales, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública y la Fiscalía también conducen sus procesos y saben, y conocen, y experimentan de día a día cómo se deben hacer las cosas y cómo no. Y en tanto y en cuanto se apartan de lo que dice la regla y las normas constitucionales también, eso va a tener una consecuencia en el caso. Y nos decía la licenciada Ruiz Ramos ayer que esto pudiera terminar siendo como el caso del niño Lorenzo, que por haber quedado tanta prueba fuera y que se desconoce y que no se pudo utilizar para el procesamiento de nadie, aquí pudiera pasar lo mismo. Porque la prueba, sea testimonial, sea documental, sea de pietaje de audio o video, de cualquier tipo, tiene que recopilarse, tiene que guardarse, tiene que preservarse de una manera como dictan las reglas y los preceptos constitucionales para poder utilizarla, porque puede haber toda la prueba del mundo. Pero si no está recopilada y custodiada como debe hacerse, no se puede utilizar en el caso criminal. Tan sencillo como eso. Y aquí parece haber unos problemitas mínimamente con esa primera entrevista que se le hizo a la joven. Adicional a los asuntos que está levantando Mayra López Mulero en cuanto al procesamiento de la madre también. Y de si hay prueba exculpatoria o prueba beneficiosa
para los argumentos que esbozara la defensa en su día. Son dos cosas distintas también. Y esa prueba tiene que compartirla el Ministerio Público con la defensa o las defensas. Y si la esconden, las consecuencias son muy graves y pudieran redundar hasta en problemitas que tengan los fiscales que llevaron a cabo esa labor investigativa inicial, que ya no están ahí. Y uno de los cuestionamientos básicos que ha surgido es ¿por qué ya no están ahí los fiscales? ¿Por qué la secretaria de Justicia decidió moverlo? Pero la secretaria de Justicia dice que el caso está chuchupán y está sólido y van para adelante y que no se condujeron los procesos con prisa, que se hicieron las cosas como se tenían que hacer. Vamos a ver, porque estos cuestionamientos son complicados. Y el asunto de cómo procedió la defensa inicial de las imputadas también levanta alguna sospecha. Que esto pueda ser también argumentado por las abogadas que están ahora. Pues mire, quizás, porque más tratándose de una menor y de lo que debió haber hecho el abogado desde sus inicios. Ya esa campana sonó, ya hizo las expresiones, ya las plasmó en un documento. Suelte ahí. Y ciertamente. Y por eso quizás, las abogadas de defensa también son otras hoy día. Y no las iniciales. Así que esto parece estar plagado de errores de un lado y de otro. ¿Cuál va a ser la consecuencia a la hora de procesar? Mire, por eso es que no hemos podido celebrar ni la vista preliminar todavía, porque todo se ha ido en argumentar y cuestionar esos procesos iniciales que se dieron en esta investigación. Y más aún cuando parecen no estar todos los que son, ni ser todos los que están. Y cuando tienes testimonios que se han contradicho en las vistas que se han celebrado y necesitas 26 testigos, presentar 26 testigos para probar tu caso en una vista preliminar. Y cuando tienes a los directivos del CIC que condujeron la investigación inicial haciendo expresiones en la prensa distinta a la narrativa que se lleva en el pliego acusatorio. ¿Sabes lo que puedo hacer con el dedito, verdad? Eso mismo. Vuelvo y recalco. Parecería que aquí hay un problema y que ante ese problema no se sabe tampoco si vaya a ser suficiente para desestimar, pero pudiera cambiar el juego bastante y poner a la fiscalía entonces en otra posición. Y entonces sí, a correr el fanático. Veremos a ver por dónde rompe esto. Vamos a analizar ya mismo, porque el secretario del DACO dice que le va a meter mano a los portales cibernéticos y tiene unos zapatos bien grandes que llenar. Porque todo el mundo se acuerda de Valerie, al punto de que hoy en la prensa escrita, 3 columnas. Y hay una de ellas bien interesante, que hablábamos de eso ahorita. Entonces se Z con el licenciado Eddie López. ¡Somos invisibles! Con nosotros, como todos los miércoles, aquí el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, don Raúl Márquez y Hernández. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Un saludo a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Tele 11, Z93 y las redes sociales. La pregunta es, ¿ese es el mallete de establecer el orden? ¿Eso es así? Yo espero que no me lo saquen aquí un día. Si te lo sacan, es porque, bueno. Mira, ay, Dios mío. Muchas cosas pasando en las últimas horas. Uno de los pilares de promesa para poder salir de la Junta de Supervisión Fiscal es regresar a los mercados, pero a un interés que sea razonable para volver a hacer emisiones de bonos, que no son el diablo, ¿verdad? Todo depende para qué se usen y cómo se usen y cuándo se tomen y para qué, ¿verdad? Y es la prerrogativa de cualquier gobierno, y eso viene desde muchas décadas, desde establecido el gobierno. Y la gobernadora se ha movido a Nueva York a hablar con las casas acreditadoras. Y dentro de la argumentación que teníamos la semana pasada,
sobre las expresiones en un momento dado del exgobernador García Padilla, te decía, te aclaraba que el me vale y el tronar fue contra las casas acreditadoras que seguían dando un credit rating, valga la redundancia en inglés, bueno a unos bonos que ya estaban a punto de colapsar, sabiendo de que tenían la garantía de triple exento. Y evidentemente esta conversación ha continuado y la gobernadora la aborda. ¿Cuán pronto pudiéramos estar, si ella está teniendo estas conversaciones, de regresar a los mercados y cumplir, hacer ese checklist de promesa? Y lo primero que tengo que decir es que las casas acreditadoras no son enemigas de Puerto Rico. Todo lo contrario, gracias a ese crédito que se le extendió a Puerto Rico y a los bonos que en algún momento se utilizaron de forma responsable, Puerto Rico tuvo la oportunidad de progresar y de hacer, ¿verdad?, la infraestructura que tenemos hoy día y la que permitió el desarrollo, el crecimiento de Puerto Rico al territorio que es hoy día. Así que bien utilizado, yo te diría que es una gran herramienta para el desarrollo de Puerto Rico. Y lo vimos cuando Luis Fortuño era gobernador de Puerto Rico, como el crédito de Puerto Rico mejoró 3 escalones y las casas acreditadoras depositaron la confianza en Puerto Rico. Y como en contraste con eso, una vez llega Alejandro García Padilla, que asume una política pública agresiva en contra de las casas acreditadoras, demonizando los bonistas, los créditos, demonizando el que confió e invirtió en el progreso de Puerto Rico, como fuimos perdiendo la credibilidad en los mercados hasta llegar al punto en que llegamos. Para analizar las figuras. ¿Cuál es la diferencia de la casa acreditadora al bonista? ¿Y cómo utiliza el bonista a la casa acreditadora? Bueno, básicamente la casa acreditadora lo que hace es evaluar y recomendar el producto, ¿verdad? Y para eso tiene distintas notas, clases o lo que llaman ratings, ¿verdad? De acuerdo a el riesgo que establezca ese bono. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de que vas a cobrar tu acreencia y vas a cobrar el acuerdo. O si no lo vas a cobrar, ¿verdad? Y conforme al riesgo va a ser el nivel de interés similar a lo que sucede cuando uno va al banco a buscar una hipoteca, cuando uno va al banco a pedir prestado. Entonces, parte de los requisitos de promesa para que Puerto Rico salga de la Junta de Supervisión Fiscal es que tenga la capacidad de regresar a ese mercado de bonos. Y es decir, que se ponga en posición, su gobierno tenga tal salud fiscal como para que las personas confíen en el gobierno para prestarle dinero. Hay un dato ahí es donde vienen los bonos. Que debió haberte brindado, y es que luego de que ocurre que se declara el impago en el 2013, a las casas acreditadoras se les multó por haber hecho lo que hicieron, porque crearon mercados ficticios en un momento dado para los bonos de Puerto Rico y empujarlos para afuera. Y hubo varios de los bancos inclusive que cayeron ahí, y lo que se llama FINRA, ¿verdad? Que es como es una agencia administrativa que regula las emisiones de bonos de los diferentes mercados municipales, recibieron unas multas bastante significativas. Claro, fue peanuts comparado. Hay muchos que no queremos recordar aquella época, no queremos recordar a aquellos bancos que habían aquí que empujaban los bonos, sobreconcentraban a las personas. Las actuaciones de las casas acreditadoras y de las agencias también que funcionaron como bancos para esas emisiones terminaron siendo multados y sus procederes no fueron bonitos. Bueno, tal y como pasó en algún momento con la inflación, ¿verdad?, del mercado hipotecario, como pasó con los préstamos de vehículos y todas estas cosas, ¿verdad? Se crea una burbuja que sigue creciendo hasta que el mercado ya no aguanta y entra la mano invisible. Se le seguía dando triple A a los bonos. Y entra la mano invisible de Adam Smith a regular el mercado y a establecerlo. Al final, ¿cuán cerca, y vuelvo y regalo la pregunta, pudiéramos estar de cumplir con ese checklist de promesa para entonces seguir a la del que hablaba ayer aquí con Edith Charbonnier de si vamos al segundo presupuesto balanceado e ir cumpliendo con esos checkmarks de salir de la Junta de Supervisión? Yo no creo que sea el próximo año fiscal que salgamos de la Junta, pero sí yo creo que la gobernadora está haciendo lo correcto, dando los pasos de forma tal que Puerto Rico vaya cumpliendo y vaya acercándose a ese momento en que se cumplen los requisitos de promesa y finalmente Puerto Rico sale de la Junta y se reorganiza y sale de la quiebra, ¿verdad? Aquí hemos tenido situaciones o hemos tenido en el pasado años fiscales en que definitivamente no se hizo un gran esfuerzo por cumplir
con estos requisitos de promesa. Y la gobernadora, a mí me parece que está decidida a que Puerto Rico esté encaminado a la salida de la quiebra, a cumplir con el checklist de promesa, los requisitos, como mencionaste. Tranquilos, ya mismo vamos a hablar de las nominaciones y de la destitución. Tranquilos. Te están escribiendo, te están escribiendo. Están escribiendo en el chat. El próximo invitado te está escribiendo. No. El próximo invitado no está hoy. No viene hoy, se fue yendo. A lo mejor le di muy fuerte en la ocasión anterior. Pero está en un destino humilde, exótico. No exótico, esos que tú visitas por allá en las capitales. Mira, entre otras cosas que ocurre, el reclutamiento de 200 plazas en el Departamento de la Familia, 2.300 millones de dólares adelantados para la infraestructura de acueductos y alcantarillado, y incentivos, y esta me parece importante, para la compra de la primera propiedad para gente de 54 a 101 mil dólares. Esos han sido los últimos anuncios de la administración de turno. Qué buen resumen de lo que pasó en hay unos algunas días. Otras cosas más. Lo que ha pasado en los últimos días, porque eso no se remonta. Tal vez alguien piense, y ese parece la lista de logros de un gobierno de un año o de 6 meses. Pues eso es lo que ha pasado en los últimos días en el gobierno de Jennifer González, Eddie. Me alegra que hayas hecho ese resumen. Hemos escuchado a la Secretaria de Vivienda promoviendo agresivamente, ¿verdad?, este programa para la compra de la primera vivienda, que todos sabemos que es muy complejo el llevar a cabo una hipoteca y comprar esa primera vivienda. Hemos también visto anuncios de la gobernadora durante los pasados días en torno al aumento de la manufactura, el aumento de empleos que hemos tenido en el pasado año, la mejora de nuestra economía. Así que todas estas cosas van a estar pasando en el gobierno de Jennifer González y, como te dije, el ir a reunirse con las casas acreditadoras es reflejo de que hay logros, de que hay que llevar y de poner a Puerto Rico y encaminarlo a salir de la Junta de Supervisión Fiscal y de la quiebra. Estos anuncios en horas recientes tienen que ver con lo que pasó la semana pasada de tratar de limpiar la imagen de la administración. Para nada, la gobernadora ya lo mencionó luego de sus primeros 100 días y ella habló de que iba a adoptar una nueva forma de comunicar lo que estaba pasando en su gobierno, los logros que estaban pasando, e incluso comenzó una nueva sección que se llamaba El Día Contigo, que la anunció un domingo, y la gobernadora ha continuado actuando conforme. Pero ahí no es donde maullan, ¿verdad? A las expresiones que ha hecho. Ahí no es donde maullan. ¿Cómo que donde maullan? Ella tenía un programa que maullaba. Que se maullaba con el primer. Ese no es el mismo programa, son distintos. Yo trato aquí de mantener... No, te estoy preguntando porque. Pero lo que pasa es que. ¿Ella hacía un podcast o no hacía un podcast donde se maullaban? Pregunto. Pregunto porque. Pásame el mallete. Porque aquí parece que el que tiene que establecer el orden es otra persona. Nosotros estamos hablando de un tema serio. Esto es anuncio. Sí, pero es que ella hizo un podcast donde se maullaba con el primer caballero. Pero la gobernadora tiene distintos roles, Eddie. Tiene un rol político, tiene un rol personal, tiene su rol como mandataria el directo es que se llama. Del gobierno de Puerto directo Rico. Al punto es, ¿cómo es que se llama? La gobernadora ha hecho un podcast en ocasiones que se llama De Todo Menos Política, donde ella se acerca a las personas y deja ver su carácter personal y deja ver su... El que acabas de mencionar ahora, ¿cómo se llama? Directo Contigo. Directo es que contigo. Lo que pasa es que quieres entrar y salir de temas serios. No, bueno, pero es que... Yo sé que lo hace por desconcentrarme. Yo sé que lo hace por desconcentrarme. Sí, lo hace por desconcentrarme. Estos anuncios tienen que ver... Yo puedo verlo. Con... un Buenas tardes Puerto Rico que salió donde exhortaba a la administración de turno a enfocarse, y eso fue por parte del presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chats, tras la destitución de la licenciada Rodríguez Erazo el pasado viernes. Me contestas cuando regresemos de la pausa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez Hernández. Se busca escudero principal. No hay secretario de Asuntos Públicos. El licenciado Irán Torres Montalvo ha sido designado como secretario del DACO. Puede entrar en funciones inmediatamente porque es un nombramiento en receso. Se van a considerar el día 8 de enero. Va a ser la vista de él, de Irving Joel Rodríguez y de Poincaré Díaz para Prits
Irving para Agricultura y el licenciado Torres Montalvo para el DACO. Ya él había ocupado esa silla en el 2022. Pero se queda vacía la silla de secretario de Asuntos Públicos. Dejamos otro asunto en el tintero cuando nos fuimos a la pausa y la gente está pendiente, se molestan contigo. Siempre. ¿Estás disponible ¿Alguna vez te he dicho para ser secretario de Asuntos Públicos? Estoy disponible para contestar tu pregunta. No, para ser secretario, porque se busca secretario de Asuntos Públicos. Bueno, lo que pasa es que yo he asumido unas obligaciones en mi carácter personal, en mi carácter profesional, que me impedirían en este momento asumir algún otro tipo de rol, de obligación, de responsabilidad, pero yo estoy comprometido y con esta administración, y la gobernadora lo conoce, y comprometido con el PNP. Esa persona, sea hombre o femenina. Mira, yo estoy seguro que en estos días, y la gobernadora tuvo un viaje, ¿verdad? Tuvo que salir a un viaje oficial, un encuentro con el expresidente George Bush, y luego a la reunión importantísima con las casas acreditadoras que acabas de hablar. Ella debe estar regresando a Puerto Rico en estos días. Desconozco. Creo que llega hoy. Desconozco cuándo es que regresa, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que en ese encuentro en Nueva York, donde estuvo presente el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que a su vez es director ejecutivo de AFAF, tiene que haber comenzado la dinámica de discutir qué características y quién debe ser la persona que debe ocupar ese importante puesto. Tú has estado en la Asamblea Legislativa. ¿Qué debe tener esa persona? Eddie, te estoy preguntando a ti, no te estoy preguntando a ellos. Recuerda que esa persona es parte también del equipo de trabajo de Secretaría de Gobernación, y el secretario de Gobernación debe tener, ¿verdad?, esa química de trabajo con esa persona. Debe tener química, coincido. Debe tener esa química de trabajo. Debe ser una persona con conocimiento y capacidad de comunicar, definitivamente. Te lo concedo. Conocimiento del gobierno y capacidad de comunicarlo. Que puede ser complejo encontrar una persona que una de esas dos. Debe tener el oído de quién. Cualidades. Debe ser una persona de confianza, sin lugar a dudas, del secretario de Gobernación y de la gobernadora de Puerto Rico, porque es una persona que va a estar trabajando con temas y va a tener conocimiento de temas que muchas veces son delicados dentro de la fortaleza y dentro del gobierno. Se la aborda sorpresivamente sobre otros, que no necesariamente puede dar su opinión, sino que está ahí para dar la opinión de la administración. Claro, debe ser una persona que tenga juego de piernas y que debe tener capacidad de en segundos tomar decisiones sobre la respuesta que va a dar, porque tiene que poder ver cuál va a ser la consecuencia detrás de eso, ¿verdad? Cuál va a ser la pregunta de seguimiento, y además de que es una persona que está hablando a nombre del gobierno de Puerto Rico y de la gobernadora. Algo que tú y yo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Debe conocer de legislación. Definitivamente. Tiene que conocer el proceso legislativo y tiene que poder no conocer a los discutirlo. Presidentes o a los legisladores, pero debe conocer el proceso y la dinámica. Estamos de acuerdo. Así que es una persona con unas cualidades muy específicas. Debe ser alguien, deben ser pocos los candidatos. Y yo confío en que Francisco Domenech y Jennifer González van a poder identificar la persona idónea para realizar este trabajo. Yo pondría una mujer, no porque sea mujer, sino porque pues ya tuviste a un varón. Tienes al licenciado Jan Peña también haciendo de emergente. Siempre y cuando no sea Janet Parra, porque me parece que no ha ayudado mucho a la administración. Fíjate, yo creo que Janet Parra tiene la capacidad de hacer el trabajo si así se lo propusiera y si fuera escogida por nuestra gobernadora y el secretario de la Siempre y cuando hable gobernación. por ella y hable por la administración y ayude a la gobernación con sus planteamientos. Pero yo creo que tiene la capacidad y que lo puede hacer. Cuando el presidente del Senado el pasado viernes, luego de la destitución de Valery Rodríguez Erazo del Departamento de Asuntos del Consumidor, sin adjudicar si estuvo bien o mal, el presidente del Senado dijo: enfóquese. Esta administración se tiene que enfocar. ¿Cómo lo tomas? ¿Entiendes que eso tenía que ver con el informe, o no con dejar saber de algunas otras cosas que impacten a los puertorriqueños, cosas buenas que se puedan adjudicar a la administración? ¿A eso se refería el presidente del Senado el pasado viernes? El presidente del Senado, yo entiendo que ¿sabes de lo que te estoy hablando? Como parte del gobierno de Puerto Rico, desea lo mejor para la administración. Y muchas veces las expresiones del presidente del Senado, que a mi juicio las sacan de contexto, ¿verdad? Y que la prensa quiere hacer titulares, quieren vender, quieren clics, quieren sembrar cizaña donde no la hay, ¿verdad? Y crear esta novela de pelea y de encuentro y de crisis. Bueno, pues yo creo que muchas veces las expresiones del presidente del Senado
van dirigidas a un llamado a levantar banderas, a señalar y a que vean cosas donde él entiende que no las están viendo, ¿verdad? O a llamar la atención sobre asuntos que el presidente del Senado entiende importantes para el gobierno de Puerto Rico, para su política pública y que deben ser atendidas por la gobernadora. Y uno de los métodos que él tiene, ¿verdad?, es hacer expresiones públicas. Porque no podemos dejar pasar por alto que el presidente del Senado sigue siendo acreedor de los derechos constitucionales que nos cobijan a todos, ¿verdad? El hecho de ocupar un puesto no conlleva la renuncia de nuestros derechos constitucionales como la libertad de expresión. Buenas tardes, Puerto Rico. Luma agradece muchísimo la salida de la licenciada Valerie Rodríguez Erazo, quien hizo un excelente trabajo. La ahora ex secretaria de DACO logró lo que el SAR de Energía hasta hoy no ha podido, hacer que Luma responda a los puertorriqueños. Coincido con la gobernadora, hay que estar enfocados. La pregunta es, ¿en qué se están enfocando? Tomás Rivera Chats. Esa es su opinión. Este es el enfoque. Esa es su opinión. Le contestaron al presidente del Senado con estas 3 iniciativas buenas para Puerto Rico. Fíjate, estás atando... Estoy preguntando, no estoy atando nada. Pregunto. Estás preguntando sobre 2 asuntos completamente separados, sí, y que a mi juicio no están relacionados uno con el otro. A él parece que no le queda claro en qué está enfocada la fortaleza. Pues tienes que preguntarle qué quiso decir con eso y preguntarle qué acción adicional o qué otra hablemos de cosas cercanas a tu patio. Tú sigues siendo el secretario general del Partido Nuevo Progresista. Soy el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista. Estos últimos eventos tienen una repercusión política en el PNP, en la candidatura de la gobernadora, en el esfuerzo futuro para todo lo político que tiene que ver con el Partido Nuevo Progresista. Eddie, Jennifer González en este momento está concentrada en gobernar a Puerto Rico conforme al mandato que recibió en noviembre del 2024. Y yo te repito a ti, te lo he dicho en ocasiones anteriores y lo repito, yo confío y estoy seguro de que todas las decisiones que toma Jennifer González son basadas en la mejor implementación de la política pública del gobierno de Puerto Rico conforme a la plataforma y las promesas que ella hizo durante su campaña. Y que siempre que ella tome sus determinaciones pensando en qué es lo mejor y lo más eficiente que puede hacer por el gobierno de Puerto Rico, va a tener un resultado positivo para ella. Que sea consistente con su programa de gobierno y con dictar la política pública del gobierno de Puerto Rico. Puede parecer antipática de primera vista las determinaciones, pero los resultados finales van a ser positivos para ella. Y entonces también tenemos que distinguir 2 ámbitos completamente distintos y separados. Parecen lo mismo, pero no son iguales. Y es el rol político de la gobernadora y el rol oficial. Entonces, no podemos mezclar una cosa con la otra. Ella no puede separarse de su rol oficial pensando en la política. Yo te aseguro a ti que si en su rol oficial ella toma las decisiones que entiende correctas para Puerto Rico, para su política pública, van a tener consecuencias positivas en el aspecto político, aunque de momento parezcan negativas. No se destituyó a cualquier secretaria. Se destituyó o se votó a la hija del expresidente del Senado, a una de las colaboradoras más cercanas, si no la colaboradora principal del presidente del Senado actual. Eso tiene una repercusión política al final del día en el PNP. ¿Sí o no? Podría tenerlo o no, Eddie. Lo que yo te quiero decir. Te va a tocar a ti y a Jorge Santini Padilla el bregar con eso, ¿o no? Podría tenerlo o no. Lo que yo te quiero decir a ti es que la gobernadora, yo confío completamente en que la gobernadora toma sus decisiones pensando en lo mejor para el gobierno de Puerto Rico y que eso siempre va a tener un resultado positivo al final del día, aunque inicialmente parezca antipático. ¿Cómo manejamos esa repercusión política? Que era mi pregunta que quería hacerte tú como subsecretario. Es de valientes tomar las decisiones correctas y Jennifer González ha demostrado ser una política valiente y una gobernadora valiente. Yo creo que yo te pregunté a ti cómo se maneja la repercusión política de esta determinación del gobierno. Cuando llegue el momento, si llega, lo manejaremos de forma política. Hoy yo necesito que Jennifer González esté concentrada en gobernar a Puerto Rico y yo creo que lo está haciendo y lo está haciendo bien. No ha llegado esa repercusión política.
cuando llegue, si llega, la manejaremos en el seno del partido. Nos despedimos de los amigos de Tele 11. Regresamos en breve. Esto es Nación Z. Regresamos en breve. Llévate. Mi casa se hace pequeña. Mi compañero analista. Otra oveja descarriada del rebaño que estaba media perdida, pero aquí está hoy con mucho compromiso. Vamos a hablar largo y tendido con él. Su señoría reverendísima, don José Enrique Meléndez y Ortiz. Quiquito, buenos días. Buen día a ti, Eddie, a todos los que escuchan. Un placer estar con todos ustedes aquí, compartiendo de todas las cosas que se pueden hacer. Sí, estoy viendo, este dejeto está medio... Está Gulenbin porque sí, el fin de semana cualquiera se pone Gulenbin si tú lo tienes metido dentro de una taza de café. Imagínate, para que se levante. Y eso está caliente ahí adentro. Acuérdate que él baja de vez en cuando y le tratamos de explicar cosas que parecerían de sentido común. No, Es complicado. Es que un extraterrestre, si lo recibe, lo mete dentro de una taza de café, lo tiene la mitad inferior dentro de una taza de café, el tipo tiene que estar ardiendo. Y tú sabes, pues, yo no iba a decirlo, pero, sí. pero por ahí que va la cosa. Encolerizado. Mira. Con mucho coraje. Ante los últimos eventos de fin de la semana pasada, hablaba con el invitado anterior. ¿Qué evento? Un llamado a que se enfoque el gobierno por parte del presidente del Senado por la destitución de la secretaria Rodríguez Erazo. Y le preguntaba al invitado anterior, que es el subsecretario del PNP, qué repercusión podía tener esto políticamente, porque no se despidió a cualquier secretaria. Fue a la hija de Charlie y a la hija de Katy, y obviamente con una trascendencia política en el Partido Nuevo Progresista, y cuál pudiera ser la repercusión que ha concebido que en las últimas 24 horas 5 columnistas distintos en el país hayan escrito en favor de la secretaria en detrimento del gobierno y de la gobernadora y acotando cosas que pudieran pasar políticamente. ¿Esos columnistas que han escrito son PNP? Algunos de ellos entiendo que sí. Lo que pasa es que, te digo, Mario Ramos Méndez me parece Mario que es PNP. Mario Ramos es PNP. Lleva 2 semanas como el marciano en la taza de café. Lo que sí es importante, ¿verdad?, establecer todas las decisiones que toma un gobernador, todas. No estamos hablando de algunas sí, otras no, porque aquello, todas tienen un efecto político, todas, es la realidad. Y la contestación a esa pregunta es que todo tiene, y esto es parte del todo, sí, una determinación de destituir un jefe de agencia, mira, sí, tiene un efecto sobre cómo la gente ve la administración. Eso no nos puede estar pareciendo con la mano. Sí. It is what it is, como dicen por ahí. Claro. Unas veces las decisiones tienen más efecto que otras. Porque, por ejemplo, hay determinaciones, por ejemplo, cuando tú remueves un secretario de agencia, un jefe de agencia, un secretario o una persona, un funcionario público, algunos los quieren más o no los quieren menos. Por ejemplo, si la persona sale cuando en medio de señalamientos de asuntos turbios, ¿verdad? Ya sea de malos manejos o de que no se hace el trabajo, pues fantástico. Cuando una persona sale por otras razones, pues entonces las circunstancias van a ser diferentes. Pero la realidad del caso es que, oye, yo puedo entender, viéndolo desde afuera, gracias a Dios. ¿Tú fuiste secretario en algún momento, verdad? Del partido. No, yo no. ¿No? Yo fui comisionado. Comisionado electoral. Ok. También tiene... trabajar con el peso de las decisiones. Sí, la realidad, y fui comisionado republicano. Porque la gente te pregunta, el comisario de barrio o lo que sea en los distritos. Te digo, todo, cuando te digo todo, a veces las cosas que menos tú te imaginas que van a tener un impacto o algún tipo de preocupación, la gente te sabe preguntar, ¿por qué me preguntas de esto? Tú sabes. No es el primer gobernador o gobernadora que despide gente. No, y no va a ser el último. Tampoco. Porque esto es un issue un issue de confianza. Y fíjate que no es capacidad. Aquí nadie tiene duda, y nadie puede tener duda que la licenciada Rodríguez Erazo tenía la capacidad para ejecutar el trabajo que estaba haciendo. Punto. Y estaba luciendo bien. Pues claro que sí. Uno no puede tapar eso con la mano. Como el gobernador o gobernadora que despide a una persona, a un secretario o secretaria, director o directora, ¿cómo se maneja? Bueno, lo que pasa es que si tú estuvieras en el war room antes de que hubiese ocurrido la decisión, pues mira, vamos a hacer esto porque ella hizo 3 entrevistas, porque
está disparando para adentro. Lo que pasa, Eddie, y aquí es importante. Se buscó que la votaran. Vamos, ¿qué hacemos ahora de ahora en adelante con alguien que Vuelvo estaba y te luciendo digo. bien? Oye, Y estoy haciendo el supuesto que se buscó que la pero votaran. mira, ¿verdad? mira qué No interesante, lo estoy mira qué adjudicando. interesante el planteamiento que tú haces. Tú, como estamos, ¿verdad? Estás cayendo, ¿verdad? Y lo planteo porque yo no quiero hacer injusto ni con uno ni con la otra. Ujú, Porque es que la verdad del caso es que yo no tengo la información completa porque yo estoy convencido, ujú. oye, y esto funciona así, tú lo sabes, que nosotros estamos viendo la mitad de la película. Aquí hay información que no ha salido. Como las conversaciones entre ellas dos. Ah, ¿y tú te crees que ya no hablaron? Pues claro que hablaron. ¿Y qué pasó ahí? Pues yo no sé. No fue muy bonito. Oye, algo tiene que haber pasado El ahí. sentido común. Pero señor. ahora vuelvo y repito. O sea, pregunto, ¿verdad? Yo Entre creo que otras cosas, se le ofreció la oportunidad de renunciar y no que la destituyeran. pudo haber pasado. Lo decía ayer. Por eso yo te digo, yo no lo sé, pero conociendo las entrañas. Yo pienso ¿verdad? que sí. de la Conociendo a la materia, gobernadora del tiempo que la conozco, yo pienso que sí. Pero que o sea, exactamente. Y no solamente a la gobernadora, porque yo he trabajado cerca con distintos gobernadores, y esto no es raro. No. Cuando tú tienes alguna situación, por no decir problema, situación con un jefe de agencia, el que sea, claro que lo llaman. Tú trabajaste en Fortaleza, eso sí. Yo estuve bastante cerca de Fortaleza, sí. Y muchas veces llama a un secretario o secretaria a quejarse de otro secretario, otra secretaria. Eso pasa todos los días de Cristo. Oye, pero si eso En cualquier Fortaleza. Pero esa es la naturaleza del trabajo allí. Llega el secretario de X agencia, porque mira, quejarse de que aquel otro hizo tal cosa. Yo no, hoy te digo, y el secretario de la Llaman gobernación. también y le dice, mire, usted oyó lo que dijo en la entrevista o esta. No, y te llaman alcaldes o legisladores. También. Mira, pasó esto, que tuve este problema con el otro, para aquí, para allá, que se fue Tienes que votarlo. con el líder de la oposición. Y mire, exacto, empiezan los reclamos. Mira y las cómo se cosas. retrató en el fin de semana. Todo eso. Las cosas pasan. Lo que pasa es que, por eso te digo yo a ti, y es importante que la gente entienda, aquí hay falta de información. Sí. Y yo no puedo adjudicar con la información que tengo Que hubiésemos hecho de distinto. un lado o de otro, o que yo hubiera hecho, porque yo conocí, por eso te digo, desde afuera es un mamey, como dicen por ahí, pero cuando tú estás ahí adentro sentado, Se la percibieron antes de la elección. pues tú tienes información probablemente que yo no tengo. No, bueno, está Pedro Pierluisi. Ah, Esto es un tostón Claro. y con la boca es un mamey, le digo. Ay, bendito. Pero, por ejemplo, y aquí hay que tener cuidado porque en la oposición estoy viendo algunos tratando de alguna manera tomar ventaja política de esto. Y se les olvida que en el pasado ellos gobernaron, ¿verdad? Particularmente en el Partido Popular. Porque en el Partido Popular ellos han gobernado y han tenido que despedir jefes de agencia, unos más públicos que otros y unos pues, con mejores o peores, ¿verdad? Pero Circunstancias. volvemos al punto original. Y en el Quique, futuro, si votaste a gobernaran, alguien que estaba luciendo bien y que parece tener el favor del pueblo porque defendía al consumidor. Y respectivo donde aterrice el asunto de Luma, que lo hemos hablado tú y yo, inclusive en Pelotadura, acerca de la responsabilidad vicaria que pudiera tener el dueño del activo versus la negligencia que hay que probarse. Pero irrespectivo de eso, lo de los hospedajes, lo de los parkings, lo de los pavos y los pescados, toda esa cosa es simpática a un consumidor y a un sector de la población. pero esa es la naturaleza de la función que tiene. Pero no todo el mundo lo hace Ah, o lo ha hecho en esa posición. pero Ella estaba luciendo bien y desde como lució bien Alejandro Cepadilla, Claro. como ha lucido bien otro. Por ejemplo, cuando el que nombraron ahora, Irán Toje, Ujú. también cuando hacía eso lucía muy bien. Y yo te digo, yo no quiero minimizar el rol de la secretaria, porque, oye, lució bien, hizo el trabajo. Y eso también, eso hay que adjudicárselo. Pero fíjate que volvemos. Y Pero te estoy yo haciendo no tengo todo toda la información. De hecho, yo no tengo, y estoy seguro que tú tampoco, No. y yo no estoy seguro que eso vaya a salir por lo público. pronto. Nada, Eso ¿de acuerdo? probablemente saldrá un poquito más adelante, si es que hay, ¿verdad? Pero yo tengo, oye, Mira por qué te hago la pregunta y por qué te estoy dando todo ¿verdad? Anticipo. Porque es que se ha rumorado en las últimas horas de que esto ha provocado que inclusive ya se estén llevando reuniones en los distritos para amplificar o de alguna manera dejar claro que la gobernadora no tiene futuro político para la próxima elección y que ¿Quién la ya va a se hacer? están ¿Quién va a hacer buscando eso? y que ya se están buscando sustitutos.
Bueno, se ha dicho en las últimas horas Pero por lo que pasa, personas lo que pasa del es que- PNP. Lo que pasa es que, mira, Entonces, aquí- ¿cómo manejamos eso? O sea, yo traje 3 ejemplos ahorita que los discutía con el licenciado Raúl Márquez, de 3 cosas que se han anunciado en las últimas horas. Buena, la ampliación de la infraestructura o del mantenimiento de la infraestructura de la Autoridad de Acueductos de Alcantarillado, también las conversaciones para regresar a los mercados con las casas acreditadoras allá en Nueva York y el reclutamiento de 200 plazas en el Departamento de la Familia, como 3 cosas así más o menos. Quizás contestándole al presidente del Senado en cuanto a qué se tienen que enfocar. mira, yo creo que aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque es que la fiebre no está en la sábana. Y lo digo porque yo, como te digo, he manejado y he estado cerca en varias campañas. Unas que han ganado, otras que no. El gato se subió a la sábana y se defecó en ella. ¿Qué hacemos ahora? Oye. Estamos apenas terminando el primer año de gobierno. Faltan 3. Sí. Porque te digo. Y un día en política es un montón. Exactamente. Ese era lo próximo que iba a decir. Uh-huh. Por eso te digo, yo no puedo. El que trate de proyectar que esto se acabó. Oye, mira, vámonos al caso de Luis Fortuño. Luis Fortuño tuvo un problema grave con el asunto de la ley 7. ¿Te acuerdas de la ley 7? Y la vía verde. Y la vía verde. Y le costó, y ¿te acuerdas que entonces en aquel momento se adjudicó que votó 30,000 empleados públicos y se formó Todavía el hay gente revolú que y la repite esa cosa? narrativa. Que eran 11,000 y pico, pero oye, 30,000 es lo que la gente recuerda. Uh-huh. Cuando finalmente llegó la elección, oye, él perdió la elección. Jaspa cum laude. Si la elección fuera Una semana más. Una semana Porque más. Alejandro se quedó sin chavo. Exactamente. Él pudo haber ganado. Uh-huh. Lo que te quiero decir es que lo que estamos viendo hoy, este escenario de hoy, no necesariamente será el escenario del 2028. Lo que pasa es que aquí, oye, nosotros tenemos un Puerto Rico bien interesante, Uh-huh. donde hay comentaristas, analistas, digo analistas y analistas, porque de verdad que hay unos que son analistas de verdad, por no decir otras cosas. Entonces, tratan de empujar unas agendas particulares que nunca van a ser a favor del PNP, nunca. Entonces van a buscar la forma de proyectar. Pero si han ganado 3 elecciones o 4. Y las que faltan. Porque cuando Ricardo Rosselló salió del gobierno, todos esos analistas, comentaristas, expertos y tú sabes, genios, crucificaron al PNP y dijeron, no, eso están fastidiados. Se fastidiaron, no van a ganar. Estaban celebrando algo más o menos parecido a lo de ahora. ¿Y qué pasó? Que el PNP resolvió su problema y ganó la elección. Que no les gustó. Y probablemente no les va a gustar lo que va a pasar ahora. Yo no sé. Está bien, pero olvidémonos que es el PNP. Un gobernador o gobernadora votó a un secretario en el high de su Y popularidad. eso va a tener consecuencias. How do you deal with it? No, ella tiene que seguir trabajando. Ahora tiene que fajarse. Oye, los El INSEE del gobernadores. país esta semana fue una herramienta para eso. Bueno, ella está trabajando y no está de vacaciones, que yo sepa, ¿verdad? Ujú. Y está precisamente en una de las cosas que tú acabas de decir. Lo de las casas acreditadoras. Que eso es un asunto Lo de importante. lo de la actividad con Bush, pues me parece más celebratoria y pero qué sé yo. te digo, pero yo creo que los gobernantes, para ¿verdad? recordar a la gente que ya sigue siendo republicana. ese reto, ¿verdad? Ujú. Que tiene la administración ahora, ¿verdad? Porque hay gente que está cuestionando si la administración va bien, si no va bien. Oye, es normal. Pues, ¿qué tú crees que va a pasar? Y ahora tienen que. La única forma que tú pruebas eso, ¿cómo es? Ujú. Con trabajo. Y con trabajo, pues, te digo, proyectando cosas que son Resultado. que creen resultados. La pregunta es, ¿cuáles son? Esa parte no me la pregunta a mí porque gracias a Dios tiene del lado de acá. Yo no sé cuál va a ser los pasos que va a hacer. Pero tú has estado cerca del poder y has recomendado cosas cuando ha habido procesos claro. difíciles. Pero es que nunca es fácil. Lo que pasa es que hay unos que son más seguidos que otros. Vamos por, Ya. la administración del gobierno. Y eso es no lo que se fácil. saben, porque hay otros que nunca se saben, que son Ay, situaciones bendito. que enfrentan los gobernadores. Las y que finalmente lograste resolver antes que se dieran públicamente. Claro, porque tiene 127 seres humanos ahí haciendo cosas todos los días que no necesariamente Y alguien va a meter la realzan tu pata. figura. Alguien va a meter la pata. Eso siempre va a pasar. Y a veces se combina más de uno. Oye, eso, o sea, esas cosas se dan.
esas cosas se dan, es verdad. Oigo al invitado anterior riéndose en su carro de esto que estamos hablando. Porque al final del día, ¿quién tiene que resolver eso? No, el secretario del partido, el secretario del partido. Eso le toca a esos dos seres humanos que están ahí. Una de las cosas que admite la gobernadora luego del resultado de las encuestas recientes es que habría que mejorar la comunicación. Y tú y yo lo hemos hablado por un amigo que ya no está con nosotros, que se mudó al otro barrio y que en paz descanse, don Héctor Ferrer Río, que hablaba de los escuderos del rey. Oh, sí. Y el escudero principal, más allá del secretario o secretaria de la gobernación, es la figura que se creó hace no mucho tiempo del secretario o secretaria de Asuntos Públicos. Le preguntaba al subsecretario anteriormente qué debía tener esa figura que se escogiera con la salida de Irán Torres Montalvo de esa silla. Mira, te puedo contestar de esta forma. Yo creo que porque no vemos alcaldes, no vemos legisladores, no vemos mucha gente que antes veíamos en los medios defendiendo a la gobernadora. Bueno, los tiempos cambian, ¿verdad? Y la gente pues tiene sus prioridades y las noticias cambian también, sí. Pero la realidad del caso es que en el correo pasado esa posición estaba ocupada y no salía a los medios. ¿Sabes? Es un issue. ¿Y le costó? Claro, pero es un issue de cuál es el estilo de cada gobernador. Por ejemplo, en este caso en particular, por lo que yo he visto y lo que yo estoy seguro que tú has visto desde afuera en esta administración, el secretario de Asuntos Públicos, que ahora es secretario de DACO, continuamente salía y establecieron una política pública nueva de los fines de semana o una vez a la semana hacer unos briefings. Algo similar, ¿verdad? Pienso que como lo que hace Casablanca, que hacen todas las semanas hacen un briefing, que el Casablanca es diario. Todos los días, sí. Es diario. Pero aquí por lo menos para una vez a la semana. Y ese escogido fue extraordinario. De la figura de Catherine, se me escapa el apellido de ella, pero Levitt, sí. Oye, porque joven, activa, y oye, saca la escopeta y dispara duro. Y se prepara. Se prepara. Tiene más información de la que ella piensa que le van a pedir inclusive. Y tiene buena memoria. Sabe lo que está haciendo. Oye, y el equipo que tiene que tener allí, pues no. Sí. Es un equipo grande. Yo soy fan de ella. De verdad que sí. Eso es un gran ejemplo. Por lo tanto, eso es algo. Uh-huh. Mira, si tú me preguntas a mí, si a mí sale la pregunta que hiciste al invitado anterior, uh-huh, yo te puedo decir, ¿qué tú necesitas? Eso. Pero eso no se cae de los palos. Eso no está por ahí en cualquier esquina. Eso tú tienes que identificar talento. Tienes que mirarlo. Y no puede ser alguien que parezca que se bebió el culé y que sea fanático tampoco, porque eso no pierde credibilidad. La magia de la persona que ocupa esa posición es que tiene que tener una capacidad de poder explicar en arroz y habichuela asuntos complejos. Y tienes que saber alimentar a la bestia, porque la bestia tú tienes que darle algo seguro todos que sí. los días una necesidad de llenar columnas, espacio en aire. Tú tienes allí y no se lo puedes dejar a la especulación. Un Jan Peña, ¿verdad? Que es un joven, extraordinario. Un joven abogado, con una gran historia. De verdad que sí, con una gran historia. Ayer estuvo aquí. Y que está haciendo una labor extraordinaria. Mi impresión, de verdad que sí, está haciendo una gran labor como, yo creo que el sub, ¿verdad? En esa oficina. Jan ganó las competencias de debate, estando todavía siendo estudiante de la Escuela de Derecho en Europa, en Estados Unidos y en Puerto Rico. 3 años consecutivos de la Escuela de Derecho. Es un tipo con mucha información, ha escrito libros, trabajó en AFAF, trabajó en otras agencias también. Estuvo en PRAFA, estuvo en el sector privado un tiempo, y su historia familiar y personal también es muy que está en una posición complicada, lo está. Pero es un gran Me parece que inclusive el pasado allí. Viernes, cuando Margarita Ponte le hacía las preguntas, él contestó muy bien. Y para mí fue un ejercicio de lo que debe ser ese tipo de comunicación pública. Se lo dije él a nivel personal y ayer cuando estuvo aquí también, a pesar de que obviamente estaba allí sudando, ¿verdad? Pero es que, por te digo, el que ocupa esa posición, por ejemplo, Caroline Levitt, a veces hay momentos que tiene que salir a dar la cara, a contestar preguntas difíciles. Claro. Porque el presidente Donald Trump no es un presidente que tú vayas, que cree muchas noticias simpáticas. A veces crea noticias que no son simpáticas y quién sale, es una cara simpática. Y no puedes tener miedo a decirle, yo no tengo esa información, yo no sé, pregúntale a él. Eso yo creo que es vital porque, oye, uno es humano y a veces ocurre, y esto pasa mucho, ¿verdad? Porque la gente cuando tiene un micrófono de frente,
¿Quieres sabérselas todas? Oye, mano, yo he visto gente con micrófono de frente diciendo disparates que tú te quedas como que caramba. A mí me dan ganas de meterme debajo de una mesa, pero ¿qué? Ay, yo estaba hablando de este loco. Y entonces previenes cosas que pasó con Irán Torres Montalvo en varias ocasiones. Que la tienes, gobernadora y el secretario de después de la gobernación cosa y lo corregían. dijeron, Eso lo pasó. corrigieron y eso es... O sea, Pero- lo que pasa pero es que sí- Irán es chulo y tiene buen rapport con la prensa. Pero sí, A sí cualquier otro funcionario lo no, hubiesen no, matado no, y no. había que sacarlo. Estoy de acuerdo. Pero la realidad del caso es que sí es importante y esto es algo que tenemos que... Es que aquí la gente, cuando le hacen una pregunta, se creen que tiene que contestar algo, aunque no sepa. Bueno, la contestación que tiene que dar, si no lo sabe, no tengo la información en este momento, pero te la voy a conseguir por la tarde. Y Voy a hacer todo lo posible. alimentaste a la bestia. Claro que Ahora, sí. más vale que la consigas y que no lo dejes ahí. Te porque van a dar entonces para la seguimiento, próxima- te van a dar seguimiento, eso es parte de, porque tienes que desarrollar eso. Y yo creo que eso es importante que suceda, porque de esa forma, tú, como tú bien mencionas, alimentas la bestia, pero te estás evitando No un golpe. pensaba que nos iba a tomar tanto tiempo analizar esto y quiero que me digas también tu impresión en cuanto a si los nombramientos próximos de Poincaré, de Ilvin y de Irán, si la situación con la destitución de Valery Rodríguez Erazo va a tener repercusión sobre ellos en la evaluación. No, el presidente, digo, conociendo, ahora digo yo, El que los al hayan presidente del citado ahí. Senado, es que vuelvo y te digo, si el presidente del Senado hace algo rápido, Ujú. pues hay gente que lo ve como que ¡ay, se fastidiaron! No, una vista es eso, una vista. Y normalmente el presidente del Senado, cuando hace una Le vista, votaron la nena a Charlie acá a ti. oye, hay que ver cuál es el resultado de esa vista. Y a la ¿Qué esposa de produce? Elías. Hay que ver qué produce esa vista, porque el que esté a favor y el que esté en contra de esos tres nombramientos va a tener la oportunidad de exponer su posición allí. Yo no sé, o sea, yo te digo, yo no sé Y qué va a pasar eso no allí. va a hacer que el Senado sea más o menos riguroso. Es que el Senado es riguroso. Ujú. Este Senado no es como senados anteriores o casi, no. Este Senado es riguroso siempre. Pregúntale a cualquiera. Vuelve Gabriela Boffelli a madrugar a Pablo José en Washington. Como Con la siempre. información de los fronterizos, de la nueva 901 millones de dólares para las fronteras del Caribe. Y Bendito. Pablo José jugando allá Pablo, a Obamacare con los republicanos y los demócratas. es que, bendito. Hoy, Quique, en la portada del San Juan Daily, está hablando de los chavos de los 5.5 millones para los niños de familia que se había hablado hace 2 semanas. ¿Ves cuál es la diferencia? Y yo creo que aquí es importante que la gente, yo lo dije aquí en una de las veces que vine antes. Ahí tienen a todos esos PNP que se enchismaron con Le el dieron candidato, voto, tú lo dijiste, ciertamente. pues bendito sea Dios, que se enchismaron con el candidato de La Palma, Porque no con hablas el inglés. candidato, porque supuesta, por las razones que sea. Bendito, tú sabes. Ahora tenemos en Washington un tipo que no sabe lo que está haciendo, y el no saber lo que hay que hacer en Washington tiene consecuencias. Es que ¿quién tiene que asumir el rol? La que sabe. Porque Gabriela Boffelli lleva más de 20 años allí en el Congreso, manejando cosas allí. Pero si encima de eso, que es mi queja, porque yo creo que él sí sabe y se preparó y, o sea, y está educado, Sabe nada. pero está jugando al activismo político y está jugando a aliarse con gente que ya lo han traicionado, como Alexandria Ocasio-Cortez, como Nidia Velázquez, que gracias a Dios salimos de ella, o vamos a salir de ella pronto, y entonces sigues enamorando a Hakeem Jeffries, ¿verdad? Que no ha ganado todavía y puede ser que gane, pero puede que no, y pudiera ser un año bien largo, Quique. Va a ser un año largo, porque va a ser una... ¿Y los republicanos Sí, qué sí. hacen? Ah, ¿tú vas a seguir con nosotros? Pues entonces le doy la información a esta para que ella y te haga quedar mal en tu distrito. Ese es el juego. Ese es el problema, y eso va a pasar, y va a seguir pasando. Entonces, ¿dónde está el esfuerzo bipartita? Bueno, Porque dicen que han firmado leyes o que han firmado proyectos co-sponsor con el Partido Republicano, pero no tienen la misma visibilidad que cuando se retratan en sus redes sociales con Mandani, que de momento era un Doberman y terminó como un chihuahua en la Casa Blanca con Trump. ¿cómo es que decía que las cosas eran? Que iba a ser el ¿Cómo se le explicamos al marciano? Es que el marciano tuyo, como mucha gente por ahí, no va a entender
cómo tú dices que vas a tener un sistema de guaguas públicas, de trenes, todo gratis, y después te vas a decir, ¿quién lo va a pagar? Mira, y después tengo que pausar, pero cuando regresemos vamos a hablar unos cuantos de los asuntos legales. De Lela, de este muchacho. También, y de la propuesta de... Dale, vamos a hacer eso y hablamos entonces de los casos criminales en el país, que también tengo un doctor en Derecho, tengo que aprovechar aquí su conocimiento. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con José Enrique Meléndez y Ortiz. Oye, ¿ese no es el Mayete Cucuza? Quiquito. ¿El qué? ¿Ese no es el Mayete Cucuza? No creo, me lo regaló Miguel. De Cucuza, olvídate. Sí. Tiene que haber sido algo de eso. Era un amigo. Una copia, ¿verdad que sí? Digo, era nuevo, pero ya está. Saludos a la licenciada Cucuza Hernández. De vez en cuando él vuela. ¿Ya lo volaste también? Sí, porque como es que aquí vuela el marciano, la taza. El día que vuele yo, pues te aviso. No, eso, ey. Mira, entonces, según tú, esto todavía no podemos decir esto. Bueno, lo que pasa es que yo veo, ¿verdad? O sea, cuando tú miras el entorno, ok, vamos a ver. Si sustituto a la gobernadora. La Palma, ¿verdad? Hay alternativas. Cuando tú miras, ¿qué está pasando para el lado? Los independentistas aquí están metidos debajo de la mesa buscando pasar por los ejadar para que nadie le pregunte por Maduro. Y cuando salen, lo que dicen es, ay, bendito, las prácticas militares, porque como no tienen los pantalones, la materia entre piernas apropiada, no la tienen para hablar de Maduro, quieren entonces buscar la forma para poder decir, no, yo dije algo, ¿qué dijiste? No, que las prácticas son malas aquí, militares. Mire eso, collera. Todos, y no, para no decir el 100%, porque Cuba no lo está haciendo, ¿verdad? Y hay una correilita que no, pero casi todas las islas del Caribe están cooperando con los Estados Unidos y tienen, de alguna forma u otra, tropas o equipos en su entorno. ¿Para qué? Para participar de esta operación antidroga y evidentemente anti-Maduro. Lo que pasa es que aquí la izquierda del patio está metida, escondida por debajo del radar. Yo no sé, las prácticas, mire, no sea collera, es la verdad. Entonces, por otro lado, tienes a un Partido Popular, ¿verdad? Que tiene a un presidente de partido que no sabe dónde está parado, porque no conoce Washington, está aliándose con gente que son enemigos de él, gente que ya le ha dado bofetada, pues él va allá y para que le den otra bofetada. Pero está bien, fantástico. Se endosa o sea, y esto es una cosa, a mí me parece significativo, endosa a un candidato que eventualmente ganó, Amanda Ami, que ni siquiera Obama se atrevió a endosarlo. No es porque lo diga yo, porque por ahí no, que Obama endosó. Mentira. Obama no lo endosó. Obama dijo, si ganas, yo te ayudo. Eso no es endosar. Vamos con calma. Porque Obama no hay un video, nada, ni expresión que diga, ven acá, vote por este que está aquí. Eso no lo dijo Obama. Pero sí lo hay del presidente del Partido Popular. Está claro. Entonces, ahora, mira qué interesante. Busca, de alguna manera, empujar el asunto de discusión de estatus y entonces convence o está buscando, ¿verdad?, convencer a Darren Soto, gente como Darren Soto, que han sido típicamente aliados al movimiento estadista en Puerto Rico, a decir, mira, pues yo te voy a contar con el tipo que está de Puerto Rico ahí. Así que si él quiere que yo meta ahí el ELA, pues vamos a meterla. Y o sea, yo en principio dice, caramba, Darren, pero ¿cómo tú haces eso si el pueblo de Puerto Rico votó por estadidad? Pero después yo digo, pero ven acá, eso no es malo. Consistentemente ha apoyado la estadidad. Claro, pero eso no, yo pensándolo bien, eso nos hace un favor a nosotros. Pero ¿cómo conciliamos esas dos cosas? Porque esa es la consecuencia de votar mal. Pues los votos tienen consecuencias. Y evidentemente cuando tú tienes una persona como este caballero que va a Washington a hablar como representante del pueblo de Puerto Rico, proponiendo cosas que la gente puertorriqueña no quiere, porque esto es bien sencillo, no es porque lo diga yo. Mira, fíjate la arrogancia. Porque es que yo soy el que más votos saqué. Mire, no sea collera. Usted no fue el más voto que sacó. La estadidad fue
opción o la alternativa que más votos sacó en Puerto Rico, por encima de todos los candidatos. Él sacó apenas 400 y pico mil votos. La estadidad pasó de los 600,000. Mi recuerdo es que sí, que son casi 100,000 votos más, una cosa así era. Yo le preguntaba ayer pico, al licenciado Peña Payano si en las últimas consultas no ha estado la alternativa de Estado Libre Asociado como la quiera definir el Partido Popular dentro o fuera de la cláusula territorial, si el resultado por la estadidad hubiese sido diferente o menos favorable. ¿Qué me dices? Mira, hay gente que argumenta que el ELA tiene que estar en la papeleta, ¿verdad? Eso, los populares, particularmente los estados libristas, ¿verdad? Están diciendo que el ELA tiene que estar porque eso hasta ahí bien. Sería pero un asunto. ¿Cuál es la próxima pregunta después de esa? ¿Cuál es el ELA? Eso voy, ¿cuál? Por eso voy. Lo importante en esta discusión es que, yo pensaba que lo de Darren Soto, de principio, mi primera reacción fue, coño, Darren, es un golpe por la espalda. Pero después dije, no, oye, yo puedo entender por las relaciones que hay, él está buscando adelantar sus cosas en su estado, qué sé yo, en su distrito. Pues mira, no es tan malo, de hecho no es malo, ¿por qué? Porque el problema se le forma al comisionado residente, pero como presidente del Partido Popular, ahora tiene que decirle a los populares. ¿Cuál es la definición? ¿Con qué se come eso exactamente? El ELA va a ser este o el otro. Entonces la pregunta va a ser, ¿hay unidad? Pues se le va a formar un free for all allá adentro. Es más, y yo como es tan particular, a mí no me sorprendería que después diga, no vale la pena, no lo metas ahí, ve se vire para atrás, estadidad e independencia, vamos. A eso iba, porque en un momento dado, el Partido Popular le huyó quizás, y yo creo que quien cambió esto fue Héctor Ferrer, que en paz descanse, ya hemos hablado de él 2 veces, de hacer el plebiscito, estadidad sí o no. Había reserva en los dos lados porque pues se te iban a unir 2 figuras, sí, o 2 partidos o 2 tribus de Puerto Rico contra de una. Y obviamente esto iba también con la resistencia de definir cuál ELA, porque la libre asociación es otra cosa y ya ha quedado más que definido. Pero también hubo una reserva de poner o de regresar, como había dicho 2 departamentos de justicia distintos, que tenía que estar el ELA ahí. Está la argumentación de si en aquel plebiscito estaba la pregunta implícito, si quieres continuar o no con el estatus que tienes. Pero, luego de eso, también tienes el asunto de pónmelo ahí que te lo voy a partir. ¿Y cuánta gente en el PNP estaría dispuesto a que pusieran el ELA a ver si cambia el resultado? Me contesta cuando regresemos de la pausa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, dialogando con el ex representante José Quiquito Meléndez y Ortiz. Quiquito, y nos quedamos en el asunto de la cláusula territorial. Y la gente que le tiene miedo al pónmelo ahí que te lo va a partir, eso es una expresión que viene del vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, que dijo que él es fiel creyente de que lo pongan en la papeleta y lo derrotamos. Lo que pasa es con eso es que, hoy te digo. Dijo Carmelo, ¿no? Sí, no, oye, yo entiendo la posición de Carmelo porque cuando tú miras desde el punto de vista político, los políticos son, van en la dirección de, ok, pues nos vemos en la urna, vamos a ganar, vamos a ganar. Sí. El problema es que eso es una pregunta, y aquí es que donde hay que ir al fino, ¿verdad? Porque es que la gente, si algo, yo creo que aquí todo el mundo está, la mayoría de los puertorriqueños adjudicados, es que el pueblo mismo descartó el Estado Asociado. No es porque lo diga yo. Okay. En el 2012. ¿Pero cuál? Porque tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál? Mira que está. Es importante. ¿Cuál vas a derrotar? Precisamente para esa pregunta, cuando el legislador escribió esa pregunta en la papeleta, en la legislación, era la condición territorial actual. Este sistema que tenemos hoy aquí. Ese es el que es derrotable. Con lo que hay hoy aquí, no es que es derrotable, es que ya lo derrotaron. Porque hay un resultado electoral. No es porque yo lo diga, usted busque en la página de la comisión, en el plebiscito del 2012,
habían dos preguntas. La primera pregunta del plebiscito era si usted está de acuerdo o no con continuar con la condición territorial actual. Okay. O sea, el Estado Libre Asociado como lo conocemos, como funciona hoy. Y el 60% de los puertorriqueños dijo que no. De ahí, por lo tanto, no se ha incluido en ninguna otra consulta porque tú, si la gente no lo quiere, ¿por qué lo vas a incluir? O sea, eso, para efectos prácticos está derrotado. Okay. Pero claro, el Partido Popular en ese momento, ¿verdad? Se quedó sin discurso y entonces comienzan las peleas internas. O sea, corrijo, no es que se quedan sin discurso, sino que se polarizan las peleas internas del Partido Popular entre los que son más liberales con los más conservadores. Entonces ahí es que empieza la ruptura porque no ha habido un líder dentro del Partido Popular que pueda de alguna manera unificar una visión estándar o desarrollar una visión que sea, mira, el ELA se va a definir y el futuro va a ser por aquí y todo el mundo siga, porque no existe, porque por ejemplo, el grupo de Néstor Duprey. Y el ELA está definido, es el ELA mejorado, hacia dónde va a caminar. O sea, claro. ¿cuál de esas definiciones pudiera ser más derrotable? Los de Jorge Colbert que tenían la soberanía, los de Néstor Duprey, que es más independiente, es un asunto más libre asociacionista, ¿verdad? O algún grado de independencia. Esa extensión de lo que llama Colbert, como tú muy bien traes, no fue ni el Partido Popular, ni Muñoz Marín, ni Hernández Colón. Eso lo habló el Congreso en un momento dado, de darle más poder. Otro Congreso que no es esto, no ha sido los últimos. Pero eso voló en algún momento. Sí. En el Congreso. Sí. Pero aquí pues no voló. Pero más allá de eso, está el grupo de Tony Fajal Zamora. Está el grupo... Ese es el de la Libre Asociación. Libre Asociación. Hay otro grupo, por ejemplo... El de Willy Miranda Marín, que paz descanse. Ese grupo es bastante homogéneo. El de Carlos Vizcarrondo, que también va en esa misma línea. Los de Cox Salomar, que son más a la izquierda. Y obviamente se han ido del Partido Popular buscando que hacer alianzas con otros movimientos que se identifican más con sus posturas, que son más liberales o más a la izquierda. O sea, pero al punto de que han movido al propio PIB a decir, oye, si nos separándonos, tenemos que tener una relación especial. Claro. Y por eso entonces Juan Dalmau se mueve a la capital federal a empezar las conversaciones, que eso no se había dado antes en el PIB. Pero eso tiene, las fotos de Juan en Washington no necesariamente van por esa razón. Sí resuelven ese problema que tú planteas, pero las fotos de Juan en Washington van para tapar, para que la gente se olvide de las fotos con Maduro, de las fotos con el equipo cubano, con las fotos con Ortega. Eso es lo que está buscando Juan Dalmau. Y entonces se va a Washington, es que es bárbaro de verdad, se va a Washington a reunirse con Tom McClintock, que es un tipo que eso es la pata de amajar, bendito sea Dios, no los republicanos, los racistas, Okay. porque es antihispano. ¿Ves lo que te digo? A este señor, a Juan Dalmau, le encanta asociarse con esos personajes que son antihispanos, antigentes. Oye, él se asocia con los antiamericanos, con venezolanos y con Ortega de Nicaragua y con los cubanos allá, con Díaz-Canel y los Castro. Pues ahora se va. Estaba con los antiamericanos, ahora se va con los que son antihispanos. Chico, tú sabes. Yo sé, pero te digo, yo sé que es lo que estás cultivando los enemigos de la estadidad. Yo lo puedo entender. Pero se ve feo. Oye, ese un poquito más elegante. Eso se ve feo. Mira, no nos alcanzó el tiempo para hablar de... Pues ya se acabó. De lo que nos queda. Nos quedan unos minutitos ahorita para despedirnos, pero antes de irnos a la pausa, yo creo que la intervención en Venezuela se va a dar en la última semana del año. Ese viernes 19 me parece que pudiera, y por las conversaciones que ha habido recientemente, me parece que eso no aguanta mucho. ¿Cómo lo ves? Yo creo que, no hay forma de saber, ¿verdad? Le sobrevolaron el espacio aéreo ayer. Sí, pero más allá de eso, yo creo que lo que le llaman el staging, Puerto Rico, ¿verdad? El staging, que es el staging principal, que es el sitio donde están preparando toda la parte, ¿verdad? De logística y support a esta operación, en esencia, debe estar por concluir en estos días, ¿sabes? Hay dentro del mundo MAGA, ¿verdad? Porque hay que mirar lo que piensan esa gente, claro. Que son los que, el mundo MAGA, para que la gente esté claro, son los que, el crew del presidente de Trump. Dentro de ese crew,
ya ellos están dando a sus comunicadores en las redes y en los medios la información de que podría ser en cualquier momento. O sea que, mano, esto yo no creo que aguante mucho tiempo más. Hay gente que dice que es unos días, una semana, pero lo que ya todo el mundo adjudica es que algo va a pasar. Y que ese algo incluye la remoción de Maduro. Mira, es que si el discurso que estamos viendo, ¿verdad?, de que en Venezuela la mayoría de la gente rechaza el régimen, una vez Maduro salga, que no es Maduro solamente, porque aquí la principal pieza no es Maduro, es Diosdado Cabello, que es realmente el poder detrás del trono. Si remueves a estas tres personas, a Maduro, a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, todo lo demás va a caer en su sitio y entonces vas a poder tener un gobierno funcional con... Eso es after the fact. ¿Cuánto puede durar las hostilidades y el conflicto? Pues te digo, si es cierto que los resultados electorales son como se dijeron y como las actas dicen, no debe ser algo extraordinario. Podrían ser horas, quizás un poquito más, un poquito menos, pero no mucho tiempo. Regresamos en breve. Sigo aquí para estos minutos con Quiquito Meléndez. Y Quiquito, quería entrar a la parte legal un poco con lo que ha acontecido en las últimas horas sobre los... Yo no les llamo accidente porque ahí hay una situación voluntaria, pero se equiparó lo que es el hit and run y los casos de embriaguez cuando hay grave daño corporal o una muerte. Queda todavía algo por legislar. Porque parecería que el que se va a la huida le va mejor que el que se queda y afronta la situación. Oye, hay un comité precisamente de esos que la gobernadora anunció que está trabajando. Es el de los Canam, ¿verdad? No, pero creo que también está trabajándolo Memo, que es el de la Comisión de Seguridad del Tránsito, precisamente para atender cosas como esa. Y sé que vienen unas recomendaciones de cambio. O sea que todavía requieren más legislación. Hay gran probabilidad de que sí, de que se venga. De hecho, sí va a haber cambio a la legislación. ¿Cuál pudiera ser el happy medium aquí? Porque, pues, obviamente, si no te toman la muestra porque te fuiste, pues no te pueden enjuiciar por embriaguez. Mira, o sustancias controladas. Yo no sé cómo lo van a resolver, de verdad. No sé, no quiero adelantarme a eso porque sé que hay varias alternativas en la mesa, pero sí te puedo decir que hay con toda probabilidad, de hecho, no es con toda probabilidad, yo estoy seguro que eso va a pasar, van a venir cambios a la ley. Agravar la situación de si... Yo pienso que lo que va a pasar es que se va a agravar. Actualmente hay 15 años para el hit and run, donde haya grave daño corporal y una muerte, y también 15 años de cárcel mandatorio. Fíjate que estas cosas son, a veces, esto ha ido evolucionando poco a poco, ¿verdad? Porque en ocasiones... El derecho dinámico pública, requiere la dinámica va precisamente en, a veces vamos a buscar la forma de suavizar las penas y las consecuencias, a suavizar las consecuencias. A veces hay momentos donde por crisis que suceden, va en sentido contrario, en agravar y hacerlo, las consecuencias sean superiores. En este caso en particular, cuando tú miras lo que pasó con el asunto de este muchacho que salió el otro día con atropelló. Será la otra pregunta, si debemos mirar también la cuestión de las bonificaciones. Lo que pasa es que ese yo creo que es más complicado y yo no veo mucho ambiente, ¿verdad? Porque la política pública es que la persona se rehabilite. Exacto. Y tienes que dar something to look for. Y es un derecho constitucional la rehabilitación en Puerto Rico, aunque mucha gente no lo entiende, eso está en la Constitución. Lo que pasa es que no está definido cómo. Eso le corresponde a la Asamblea Legislativa y ahí por ahí es que nacen las bonificaciones, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuánto es cuánto? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Debe ser solamente cumplir de una sentencia de 15 años, 2 y te vas para afuera? Pues son cosas que tenemos que mirar poco a poco. Gracias, Quique. No te me pierdas por mucho tiempo. Abrazo. Esto es Nación Z con el licenciado Di López. Como les anticipé, en la línea telefónica está con nosotros el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico, don Luis Javier Hernández y Ortiz. Buenos días. Bienvenido, senador. Buenos días. Saludos para ti. Feliz Navidad. Igual. Ya estamos en la temporada. El frito nos lo dice. Senador. Está haciendo un poquito de frío. ¿Cuán buena ha sido esta semana para el Partido Popular y quizás detrimental para el Partido Nuevo Progresista? Digo, y me baso en los posts que usted, en las publicaciones que ha estado llevando a cabo a través de las redes sociales. En varios aspectos. Bueno, en el aspecto administrativo, pues tú sabes que el tiempo nos sigue dando la razón con relación a esta administración, que sigue siendo la peor administración que ha habido en la historia,
que el PNP ha sido un desastre en resolver los asuntos primordiales del país y que ahora su lucha de poder interna nos tiene atendiendo otra nueva crisis, que es la crisis en la oficina del DACO, por peleas entre grupos y faltas de carácter para atender los temas medulares. En lo que respecta al área política, pues sabes que la gobernadora y el PNP prácticamente pierden un gran aliado de la estadidad, que es Darren Soto. Ciertamente nuestro comisionado residente ha dicho y ha recalcado en varias ocasiones que su prioridad es la agenda de todo, ¿verdad? El desarrollo económico, el tema de calidad de vida, mover los proyectos importantes en consenso con la área republicana, que es el que domina el Congreso, como es el tema del NAP to SNAP. Pero cuando tenga la oportunidad de hablarles a los congresistas de que existimos personas en el país que defendemos el Estado Libre Asociado y promovemos el fortalecimiento del mismo. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál definición? ¿Cuál alternativa? En el que tú y yo vivimos todos los días. ¿Y cuál es el que se va a poner en la consulta si es que se hace una consulta? En el que tú y yo vivimos todos los días. Tal cual está, sin mejoría, dentro o fuera de la cláusula territorial. No. Yo creo que nuestro comisionado residente en su mensaje en Mayagüez, de la nueva ruta del Estado Libre Asociado, procurando que el mismo sea más autonómico, entiéndase que tenga más poderes plenarios para poder accionar en beneficio del desarrollo económico del país, pues hacia ahí se debe mover. Los demás son ideologías que no existen, que no son viables y que no benefician a los puertorriqueños. La independencia, tú sabes que es una ideología que aunque yo tengo deferencia a aquellas personas que la promueven, en su interior saben, primero, que no es alcanzable en Puerto Rico y segundo, que traería un golpe económico nefasto a los puertorriqueños. O sea, hay que ver lo que están viviendo países que ellos apoyan. No quiero sonar como Tomás Rivera Chat con Cuba y Venezuela, ¿verdad? Pero realmente esos son los movimientos que ellos persiguen y que emulan para ver que ese no es el camino que debe seguir el país. La estadidad, aunque yo la reconozco, ¿verdad? Y respeto a los que la siguen, todos los que han estudiado análisis de desarrollo económico en el mundo, incluyendo a Puerto Rico, dicen que es incompatible. O sea, pagar contribuciones federales en Puerto Rico traería mayor pobreza al país. Así que el mecanismo que estamos viviendo, por el que yo me desarrollé, me hice abogado, mis hijas estudian, el país se ha levantado, es el Estado Libre Asociado, que si lo fortalecemos y le damos mecanismos adicionales de desarrollo económico, puede ser una gran oportunidad. Mira, te voy a dar el ejemplo ahora mismo de lo que está ocurriendo con Trump y los aranceles y la oportunidad que tenemos de traer industria especialmente de medical devices en Puerto Rico. Eso es un área que podemos mejorar, atraer más empleo, más economía. Eso solamente ocurre bajo el Estado Libre Asociado. De hecho, gran parte de los mecanismos contributivos que se han aprobado durante esta sesión, única y exclusivamente se pueden hacer gracias al Estado Libre Asociado. Así que hay oportunidades. Lo que ya se acabó fueron los 20 años de estar buscando estadidades imposibles, en lugar de fortalecer el mecanismo que ha funcionado cuando está en las manos correctas. Eso ya se acabó. Pero, senador, y ya lo viste con Darren Soto. Ha sido conflictivo en el PPD tratar de constituir una definición que se incluya para las consultas plebiscitarias. Eso ya ha pasado en el PPD anteriormente. Y yo creo, eso es parte de le han huido a tener esa experiencia porque polariza diferentes sectores en el PPD de lo que se quiere, si es dentro o fuera de la cláusula territorial, mínimamente. ¿Podemos estipular eso? Y yo creo, claro, bueno, por supuesto, porque somos un partido de centro, donde divergemos diferentes ideologías. Y mínimo van a empezar algunos a escribir columnas por ahí, ¿o no? Hay personas que promueven son más estadistas, de la estadista, yo creo que son de la más independentistas, pero yo creo que llegó el momento, ¿verdad?, de unir esfuerzos para mover el único instrumento que realmente existe y que ha beneficiado al país cuando está en las manos correctas. Dicho eso, yo estoy seguro que es un trabajo del presidente. Yo no voy a asumir posturas ahora mismo. Ahora sí te digo que yo soy estado librista.
y yo creo firmemente en las capacidades que tiene nuestro estatus cuando se promueve y se mueve hacia la dirección correcta. Obviamente, cuando el PNP ha estado en el poder, en ambas ramas, en el Ejecutivo y en el Comisario Residente, han buscado todo lo posible para quitarle herramientas económicas, especialmente al ELA. Vamos, el ejemplo es la 936. Y podemos hablar de muchas otras cosas. Pero para mí es un acto de hipocresía porque en muchas ocasiones, gran parte, por ejemplo, legislaciones que han presentado recientemente para promover el desarrollo económico del país, únicamente se pueden hacer bajo el instrumento del Estado Libre Asociado. O sea que es un acto hipócrita por parte de los estadistas, que por un lado promueven la estadidad, pero cuando se trata de crear mecanismos contributivos para traer ingresos nuevos a Puerto Rico, saben que el instrumento que puede hacerlo es el ELA, porque bajo ninguna otra circunstancia pueden hacerlo. Esa es la verdad. Esta propuesta es un intento por tratar de quizás poner a pelear a las figuras en el Partido Popular que quieren cosas distintas, senador. No, porque yo creo que la expresión que hace Darren Soto es una expresión genuina. No creo que haya sido, de hecho, no fue trabajada al unísono con Pablo. Si te das cuenta, Darren hace su anuncio solo, no lo hace en combinación. Si esto llega a ser un trabajo conspiratorio por parte de Darren Soto y Pablo José, lo hubieran hecho en conjunto. Darren Soto se ha dado cuenta, yo creo que la presencia de Pablo José en Washington, como te dije, el Partido Popular Democrático había perdido mucho terreno en la capital federal. El que Pablo haya llegado y le comience a hablar a los congresistas de que, existe una gran parte de los puertorriqueños que atesora el Estado Libre Asociado y que lo que le gustaría es tener algunas herramientas adicionales para desarrollo económico, pues ellos han visto ahora una oportunidad y por eso es que tú escuchas a personas como Darren Soto y te adelanto, vas a escuchar a otros congresistas adicionales apoyando la alternativa de la autodeterminación del país y que el Estado Libre Asociado siempre sea una alternativa dentro de las mismas, porque ahora cambió el discurso en la capital federal. Ahora no solamente se habla de la estadidad y se hablan de otras alternativas. Pero ¿qué consecuencia real pudiera tener esto al final del día, senador? Porque ya ha habido renuencia a no solamente hablar de la estadidad, sino a celebrar consultas de estatus. Entonces, ¿cuán cerca pudiéramos estar verdaderamente de eso y por qué le estamos dedicando esfuerzo si hay renuencia a que el gobierno republicano, por lo menos en este cuatrenio, se mueva en cuanto a eso, admitido por el propio Pablo José Hernández Rivera? Bueno, pero es que, Eddie, tú sabes. La gobernadora no ha presentado ninguna propuesta de estatus, tampoco. Bueno, pero la gobernadora está de viaje, para empezar, en un viaje eterno. Esa ya no cuenta ni para pool ni para banca. La realidad del caso ¿Descartada políticamente? Descartada políticamente por su propio partido. Gobernador, un día en política, el senador, un día en política es un montón. Sí, bueno, y que tus propios correligionarios ya te estén descartando y buscándote candidato también es una realidad. Cuando eso ocurre antes de que tú celebres tu aniversario de gobernación. ¿Le consta eso a usted? ¿Que están buscándole sustituto? Pues pero le consta el país completo. Sí. Pues por supuesto. Y el propio PNP lo dice. Yo me siento como Jennifer González, hoy 10 de diciembre del 2025, no es viable políticamente de a futuro. Pero sí, yo creo que el clip Le pregunto. el clip que se fue viral contigo fue cuando yo te dije que de 10 PNP con los que yo he hablado, 15 se han arrepentido de haber votado por Jennifer González. O sea, no hay forma. Tendría que volver a nacer, porque Jennifer González lleva 20 años en la política. Tú no puedes decir que Jennifer González está cometiendo errores porque llegó hace poco y hay que darle la oportunidad. Creo que el año que viene cumple 30, pero... Bendito, pero pues imagínate tú, una persona que lleva tanto tiempo en la política ya se le fue el barco. O sea, y de hecho su campaña fue centrada en su experiencia. Ella pedía un voto porque ella ya sabía lo que tenía que hacer, ella estaba lista para gobernar y tenía un montón de gente para trabajar con ella. Bueno, pues yo no sé dónde está la gente porque lo que yo he visto durante este año han sido malos nombramientos, candidatos reciclados y un juego de sillas. Pues el ejemplo claro lo está viviendo en Daco. ¿Cuánto le complica el panorama político a ella la destitución de Valery Rodríguez? Mucho, y te voy a explicar por qué. Primero, porque internamente en sus huestes le crea
otra crisis adicional a la que ya ha estado viviendo durante todo este tiempo. No es un secreto a voces que Jennifer González, desde que inició su administración, ha estado en cacería de pierluisistas y de personas que no votaron por ella dentro del PNP. Y eso le ha costado, porque ha sacado de allí personas que genuinamente, aunque fueran PNP, estaban haciendo el trabajo, conocían las agencias, y ha puesto a personas que son rajatabla de ella, personas que han estado en la campaña de ella y que ese era el único requisito para poder trabajar y atender y estar en esa agencia, y el resultado lo hemos visto hasta ahora: agencias descabezadas, no se ha visto nada con relación a la política pública. Y segundo, Valery Rodríguez, hay que ver cómo entró Valery Rodríguez. Cuando Valery Rodríguez entra al DACO, entra porque Tomás Rivera Schatz le colgó a la nominada de un día para otro. Tú recordarás ese famoso video cuando Tommy se levanta y llega al hemiciclo, y el primer asunto que no estaba en calendario fue el asunto de colgarle a la secretaria del DACO. ¿Tú te acuerdas de eso? Uh-huh. Y a la semana, claro, y a la semana, curiosamente llega Valery Rodríguez y la nominan y la nombran al otro día. Yo voté a favor de Valery Rodríguez porque honestamente no había nada negativo de la nominada. ¿La debieron de haber votado, senador? ¿O ustedes favorecen la ejecutoria de Valery Rodríguez? Bueno, es que lo que pasa es que cada gobernante maneja su cosa como quieran, pero políticamente... Lo estaba haciendo bien, senador, ¿sí o no? Claro, pero ahí vamos, el libro de la política te dice que un gobernante tiene que tener mucho cuidado de demostrar su mal carácter al país. Y la gobernadora, con lo que hizo, demostró que tiene un mal carácter para gobernar. ¿Cómo puede ser posible que una de las secretarias que más exposición estaba teniendo, que curiosamente había proyectado haber tenido una victoria, aunque yo entiendo que una victoria pírrica, de mentira, ¿verdad? Porque no hubo ninguna tal victoria a los contribuyentes. Ganó en el Supremo un caso contra Luma. Pero de eso a que ganaran los contribuyentes algo, pues yo tengo mis dudas. Pero vamos, ha sido la única de su gabinete que realmente ha tenido una victoria jurídica en contra de Luma. Y en lugar de celebrarla, pues parecería que ella estaba molesta con ella. Entonces yo me pregunto cómo la gobernadora con su propio secretario no la llama para capítulo, no se reúne con ella y se pone a pelear públicamente con ella en lugar de discutirlo internamente. Eso dice mucho del carácter de Jennifer González, y la realidad del caso es que ese es el ejemplo que están viviendo en muchas otras agencias. Tú recordarás la situación con la subsecretaria de Estado, que tuvo que recurrir a las redes para decir que le iba a pedir iluminación a Dios para ver qué iba a hacer con su vida. Una persona que ha estado toda su vida con Jennifer González trabajando, su mano derecha aquí cuando era comisionada residente, la esposa del presidente de su comité de transición y alcalde de Bayamón, que fue la primera persona que apoyó a Jennifer González. Y esa persona ocurrió a las redes sociales para desahogarse. Significa que algo está pasando internamente en esas oficinas de Fortaleza, que lo que permea es un ambiente tóxico. ¿Cuánto de toda esta situación que ocurre en el Partido Nuevo Progresista, las expresiones de Tomás Rivera Schatz el pasado viernes, pudieran incidir en la confirmación y evaluación del Senado de Poincaré Díaz, Irving Joel Rodríguez e Hiram Torres Montalvo? Bueno, con Irving Rodríguez yo me encontré curiosamente el lunes y le pedí que nos visitara a la delegación para que nos hablara de sus planes. Ese es el de agricultura. Claro, y yo creo que el récord está claro de nuestra delegación. Nosotros hemos apoyado aquellos nombramientos que entendemos que no deben tener ningún problema y que han tenido la deferencia de discutir con nosotros sus planes de trabajo. Y hemos estado en contra de aquellos que han sido una locura. ¿Quién va a apoyar a alguien que no haya erradicado 3 planillas? ¿O quién va a apoyar a alguien que no cumpla con los requisitos de residencia? ¿O a alguien que haya firmado una orden divina en su primer día de trabajo? ¿O a alguien que haya tenido tantos conflictos de intereses con el propio colegio de médicos? O sea, esos nombramientos nosotros nos opusimos y el país sabe los fundamentos. Pero en el caso de Irving Rodríguez, honestamente, hasta ahora me gustaría escuchar sus planes. Con relación al DACO, pues ya tú sabes que esta persona no es la primera vez que está en esa agencia. Él estuvo del 2022 al 2023. Bajaron duro recientemente ustedes en una conferencia de prensa. No, y le vamos a bajar más en las vistas de confirmación, porque hay muchas cosas con relación al carácter de esta persona que a mí me preocupa mucho.
de hecho, gran parte del informe negativo del cuatrienio pasado va dirigido a su carácter. Primero, demostró durante su incumbencia en DACO que estaba arraigado o amarrado a unos intereses particulares en lugar de defender a los consumidores. Segundo, su actuación en el día más importante para el secretario del DACO es el Viernes Negro, ¿verdad? Lamentablemente, Valery Rodríguez estaba fuera de Puerto Rico y eso le costó. Pero hicieron el mega operativo más grande que ha hecho el DACO ever. Está de bien, 600 de 600 negocios. Pero impactaron. En la política, la percepción es la realidad. El día más importante, tú tienes que estar allí. Tú no puedes estar fuera de Puerto Rico. Ella tenía sus razones personales y yo se las respeto, pero lo que te digo es que el Black Friday es el día más importante del secretario del DACO, ¿cierto o falso? Sí, se supone. Ok. Se supone. Pues entonces, pero hizo mejor trabajo que otros que han estado presentes. Claro, incluyendo a Irán Torres Montalvo, que parte de las críticas que hubo es que no estuvo muy activo durante su incumbencia el día del Viernes Negro, que era el día más importante. Tercero, esta fue la persona que en política, cuando era candidato, se atrevía a fabricarle un caso a cualquiera. Bueno, le fabricó un caso a la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Orono. Tú recordarás que el mismo Supremo lo amonestó por radicar un pleito frívolo. Entonces, una persona que el Tribunal Supremo lo amonesta por presentar recursos frívolos, va a ser la persona que nos va a representar en DACO. A mí me parece que Irán Torres Montalvo es un anuncio engañoso. ¿Hay problemas con él verdaderamente o es la manera de darle el golpe político a la gobernadora? Yo creo que el PNP a mí no me sorprende. El PNP estuvo criticando a Waldemar Quiles y después votó a favor de él. El PNP estuvo criticando a Víctor Ramos y después votaron por él. Y yo no dudo que con este señor hagan lo mismo, porque acuérdate que él era secretario general del PNP. Él es PNP a los rajatabla, y para ellos el requisito más importante para tú ser confirmado es que seas PNP rajatabla. Pues lo cumple. Pero yo como oposición tengo la responsabilidad de decirle al país que este señor no es la persona idónea para estar allí. No lo es. ¿Contemplan que las divergencias de criterio entre el presidente del Senado y la gobernadora continúen en esta próxima sesión? Senador. Bueno, lo que pasa es que el golpe a Valery Rodríguez, su mamá trabaja con el presidente del Senado, ayudante especial. O sea, esta persona, la gobernadora, debió haber tenido la deferencia de sentarse con ella, sentarse con el propio presidente y sanar cualquier diferencia que hubieran tenido de criterio. Y yo te aseguro que esta decisión le echa gasolina a la relación entre Jennifer González y Tomás Rivera Chats, que recordemos que tan reciente como cuando se acabó la sesión, y nosotros estábamos esperando la famosa sesión extraordinaria para atender la reforma contributiva. Sí. La gobernadora dijo públicamente que ella iba a ser el adulto en la mesa de la reunión entre Tomás Rivera Chats y Johnny Mendo. O sea, los humilló. El jueves todavía estaba diciendo que tienen que trabajar en conjunto. Pero el tú decirle al presidente de la Cámara, al presidente del Senado, que ella va a ser el adulto en la mesa, para mí... Yo sé que ellos no exteriorizan la falta de respeto, pero para mí fue la falta de respeto a ambos funcionarios a un nivel que yo no toleraría si hubiera estado en esa misma posición. ¿Qué esperan para cuando comience esa semana la primera sesión ahora el 12 de enero? Bueno, que se radique el dichoso proyecto de reforma contributiva. Ya está bueno que te está diciendo que están trabajando con el asunto. Crearon el primer comité de los 1000 comités, fue el comité de la reforma contributiva. Yo espero que lo presenten. Segundo, que presenten la dichosa reforma de permiso. O sea, aquí yo he escuchado al secretario de Desarrollo Económico decir que se han mejorado la forma y manera de atender los permisos. Yo voté por él, lo respeto, pero difiero. Aquí el tema de permiso sigue siendo un obstáculo para el desarrollo económico. Pregunten especialmente el tema de las segregaciones. Tú que eres abogado, pregúntale a un agrimensor a ver si se están moviendo las segregaciones en Puerto Rico. O sea, esto es una... Y gran parte de los proyectos de desarrollo y construcción comienzan con una segregación. Y aquí las segregaciones están paralizadas. Así que el tema de permiso hay que resolverlo.
y obviamente la salida de Luma, bueno, todavía, hoy estamos ¿Qué va a pasar con la energía? Eso mismo, 10 de diciembre, quedan 21 días, 3 semanas para que pues acabe el año. Y exactamente le queda eso al gobierno para presentar la cancelación, no la cartita, no, la presentación en el tribunal de la cancelación del contrato de Luma. Porque lo prometieron. ¿Y si no, qué pasa? Bueno, pues otra promesa incumplida. Apúntensela para el libro de récord cuando le toque votar en noviembre del 2028. Gracias, senador. Hablamos la semana que viene, Dios mediante. ¿Cómo no? Un abrazo. Un abrazo. Portavoz del Senado, Luis Javier Hernández y Ortiz, con nosotros aquí en Nación Z. No se vaya nadie, que regresamos en breve. Llévatelo, achero.